Estamos nuevamente con Pablo Sorín, insisto, él es jefe de seguridad vial de la Federación Internacional del Automóvil. Imaginen el conocimiento que Pablo tiene. Además me decía que es psicólogo, porque recién en relación a los testimonios... No sos psicólogo. Me dijiste soy psicólogo. En relación a los comentarios de la familia, lo importante que es para los chicos un acompañamiento, ¿no?, psicológico, porque muchos chicos bloquean ese momento y después se van dando cuenta de lo que vivieron, del trauma, del shock. ¿Cuánto le importa a la justicia, Pablo, a la hora de acusar a una persona? El conductor, insistimos, por el momento está aprehendido, todavía no declaró, sí declaró su acompañante, sobre él no pesa ningún tipo de imputación. ¿Cuán relevante es para la justicia si el conductor se quedó dormido, se distrajo, miró un segundo para el costado para agarrar un mate del acompañante? ¿Cuánto le interesa a la hora de juzgarlo? La verdad, a la hora de juzgarlo va a depender de la sana crítica razonable del juez, pero la letra fría, digamos, de la ley, lo que importa es que no tuvo las capacidades como para evitar el siniestro, no tuvo el control del vehículo y en base a eso se lo va a juzgar. No importa si en ese momento la causante fue que venía hablando por celular, que se durmió, que agarró un mate, por ejemplo, por decir alguna otra hipótesis. Lo importante es que perdió el control del vehículo. Punto. Y que en esa pérdida de control hay 2 chicos muertos. Y algo tenemos que entender todos, más los conductores profesionales. Nosotros, desde el minuto 1 que tenemos una licencia de conducir... Profesional o no profesional, para las leyes somos idóneos en el arte de la conducción. Con lo cual yo tengo que evitar, o todos tenemos que evitar por cualquier medio de romper o dañar cosas o evitar lesiones a personas. Distinto, bueno, el caso del peatón, que no tiene ningún tipo de licencia, bueno, tiene el beneficio de goce de la duda y demás, ¿no? Ahora, ¿el conductor puede trasladar alguna responsabilidad? Hay no sé, ciertos puntos que lo pueden amparar. Puede llegar a tener... Que los neumáticos no estaban en condiciones, pero bueno, se están haciendo las pericias en el micro. Puede llegar a haber atenuantes, pero la realidad es que del momento que él o cualquiera de nosotros nos subimos a un vehículo, ya es responsabilidad nuestra. Si bien no somos el dueño, pero somos el guardián de esa cosa. O sea, si vos te subís a un vehículo que no está en condiciones, el responsable, además de la empresa, sos vos. Sí, totalmente. No sé si sos el principal, pero sos tanto como la empresa, quizás. Sí, diría que es más responsable, porque en ese caso es una de las virtudes del conductor. De un buen conductor. Y para eso está de un buen conductor, decir, no, mirá, pasa esto, no, acá yo no... Las cubiertas están lisas, no me subo. Claro, están lisas las cubiertas, no cumple con un requisito legal, no es que esté inventando algo o no quiere trabajar. En el viaje anterior me di cuenta que no frena bien el micro, no vuelvo, no sé, mandame otro. Digo, eso es responsabilidad del conductor. Es responsabilidad del conductor, y acá en este sentido es donde entra la figura también de gestionar todo eso, porque muchas veces, bueno, queda en una queja y a veces, bueno, muchas veces los transportistas dicen, bueno, pero es un conductor conflictivo, entonces es importante tener, digamos, una gestión de flota de esto. En la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires, todas las líneas de colectivos están obligadas a cumplir con una norma de seguridad vial, que es una IRAM 3810. Pero lo mismo deberíamos hacer para los conductores, o para en este caso las empresas de flotas de pasajeros, que de larga distancia y media distancia. Bien, eso ayudaría mucho a evitar esto, y también ayudaría al empresario, por otro lado, a evitar o a disminuir los costos. ¿Sí? Esto es importante. Pablo, ¿cada cuánto se lo somete a un conductor de micro de larga distancia a chequeos médicos, psicológicos, examen de vista? Y generalmente es lo que le vence, lo que le dura la licencia de conducir. Después depende la empresa, la responsabilidad que tenga, o internamente la política que tenga de hacerlo una vez al año. Lo que pasa es que no sea la licencia de conducir es igual que para nosotros. Sí, 5 años. 5 años. Depende de la edad, a veces. Bueno, pero en 5 menos. años a una persona de más de 50, como el conductor en este caso, se le puede despertar, por ejemplo, una enfermedad. Después, si ellos tienen capacitaciones puntuales de 1 año, digamos, de la parte de talleres de concientización y demás, pero realmente no alcanza con eso. Hay que darles más capacitación, profesionalizarlos más para evitar este tipo de maniobras. De, bueno, cuando te vas a la banquina, tenés que seguir por la banquina, espéralo, y cuando estén neutralizadas las cargas, ahí vuelve. Porque si no, sucede esto, vuelven de golpe, como hacen la mayoría de los conductores en la ruta, y bueno, suceden este tipo de vuelcos. Ahí estamos viendo, Pablo, en pantalla, cómo la gente, esto es... Sí, segundos o minutos después de que vuelca el micro, la gente que va pasando por el lugar va filmando lo que ve, ¿no? Y ahí vemos un patrullero, personal policial, bueno, los vecinos de la zona, ahí en Lezama, que se acercaban a ver en qué podían ayudar. ¿Te dice algo cómo queda el micro tendido ahí? ¿No hay huellas de haber frenado?
No, las huellas que se ven son todas huellas de desplazamiento lateral. Claro, Bien, exacto. son No de todas huellas- frenado. No de frenado. No de frenado. Y es una ruta en ese lugar puntualmente donde el peralte mismo y la curva no están pronunciadas y el peralte... ¿Qué es el peralte? Peralte es la inclinación, lo que evita que digamos que el auto o el vehículo salga despedido de la curva hacia afuera. Sí. Es lo que te reencausa de alguna forma, en base a la inclinación. Entonces, prácticamente la dirección ahí lo tenés que torcer muy, muy poco. Ya prácticamente esa curva la haces a los 90 km/h, que es la velocidad máxima que está permitida para un ómnibus en ese lugar, para ese tipo de vía. Claro. Con lo cual ahí la velocidad no creo que sea el mayor causante. El mayor causante, sin duda, pareciera ser, por lo que se ve acá y teniendo en cuenta lo que estaba en condiciones, el micro y las revisiones, es puramente humano. Un error humano. Es una mala maniobra. Una distracción, una mala maniobra. Sí, como sea, pero debido a qué, no sé, pero es una mala maniobra. Ahí estamos viendo el momento exacto en el que están levantando al micro que trasladaba a los 43 chicos del Colegio 41 de Benavides, a casi 10 adultos, porque viajaban algunos coordinadores, algunos padres también o familiares de los chicos, y 2 choferes. Al momento del accidente manejaba un conductor de poco más de 50 años, de apellido Maldonado, y ahí estamos viendo las pericias para levantarlo. Pablo, una vez que pasa esto con el micro y que logran levantarlo y ponerlo en posición, ¿qué es lo que se comienza a estudiar? ¿Por dónde se empieza? No sé, digo, ¿por las ruedas, por los frenos? ¿Por dónde? En general se revisan los frenos, el tema de dirección, si no se ha roto nada digamos ahí en el accidente. Se le debería de pedir a la empresa todo lo que fueron los controles preventivos que ellos tienen, más allá de los controles que te pide la legislación. Ellos tienen internamente, deberían tener controles preventivos de frenos, dirección, de los cinturones de seguridad, todo eso es importante. Porque pienso, y si no fue una distracción del conductor y algo pasó mecánicamente hablando con el micro, de repente, que hizo que él pierda el control. Podría darse, pero realmente es ¿Poco probable? Son poco probable. La mayoría de las veces directa o indirectamente es causa humana, sigue siendo causa humana, porque bueno, alguien no hizo bien su trabajo, es decir, alguien no controló bien la unidad o tampoco se... Pero ahí quedaría fuera de culpa de cargo el conductor en ese caso, si se subió a un micro que en teoría estaba verificado, pero de repente algo le sería un atenuante al conductor del micro en este caso en particular, y sí, cambiaría bastante el tema de la investigación de la causa, sí, seguramente. A la hora de salir a la ruta, sea en este caso, ¿no?, un micro de larga distancia o incluso para nosotros, ¿qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta? Hay cosas que no se pueden negociar. El tema del cinturón de seguridad no es una opción, es una obligación. Yo celebro. ¿Sabes que el otro día veía una publicidad de los 90 y el conductor de un auto no tenía el cinturón de seguridad puesto? No. Y hoy nos parece sumamente llamativo y celebro que eso suceda. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta a la hora de ponernos en ruta? Bien, primero en este caso particular de contratar un servicio de estos, pedir a la CNRT o a las municipalidades que muchas veces tienen servicio de que vengan y le realizan nuevamente un control en ese momento antes sería a los conductores y a la unidad. Esto, por más que tenga todo el vehículo en condiciones, bueno, el conductor de alguna forma al sentirse controlado, bueno, va a tardar, realmente va a provocar una acción de disuasión en la ruta o en su comportamiento quizás si es transgresor. A ver, mira, vamos a poner ahí en pantalla plena estas recomendaciones que me parecen importantes. Chequear frenos, amortiguación, luces, estado y presión de las cubiertas en un taller mecánico. No es menor. ¿Por qué no es menor? No es menor porque realmente lo que va a mejorar al tener una cubierta desinflada, la transferencia de carga es mayor, es decir, el vehículo se vuelve inestable. Eso es para mi auto también. Exactamente, para todos. Después, otro caso en particular, lo único que sella bien la cubierta, la llanta, es la presión de inflado de las cubiertas. Claro. Entonces, cuando... Esto puede pasar muchas veces que la gente dice, volqué a baja velocidad, por ejemplo, sucede. Pero resulta que en un desplazamiento lateral, al salirse la cubierta por baja presión, la misma llanta es como que se clava en el asfalto, en la superficie, y vuelcan. El vuelco no es de gran dimensión, no da muchos vuelcos, pero es muy importante el tema por seguridad y aparte por consumo de combustible. Al tener una cubierta desinflada, el consumo de combustible es mucho mayor porque el motor hace mayor esfuerzo. O sea que antes de salir a la ruta, chequear a cuánto tenemos, cuánta presión tienen nuestras cubiertas, ¿no? Exactamente, y lo mejor siempre es ir en lo posible a una gomería. No a una estación de servicio como solemos hacer. Sí, no es lo mismo.
tiene un valor, un cierto, digamos, valor erróneo de 2 o 3 libras, lo mejor es hacerlo con el dispositivo, con el manómetro manual, digamos. Porque en las estaciones de servicio muchas veces mecánico. no funciona bien y nos no. fiamos de un número que en realidad es inexistente. El otro punto que me parece interesante, lo charlábamos antes, chequear las horas de descanso del conductor. Ahora, Pablo, eso corre por cuenta de cada uno. El conductor sabe que tiene que subir descansado a un micro. ¿Cómo chequeas cuánto el hombre pudo descansar? Es imposible. Sí, es muy difícil. Es muy difícil, pero para, digamos, de alguna forma reducir ese margen de error, se debería salir, por ejemplo, este viaje, hacerlo en el orden de las 7 de la mañana, haber arrancado saliendo a la ruta, para que pueda tener un buen descanso, dentro de todo, tenga como mínimo haber descansado unas 8 horas. Mínimo. 8 horas. Mínimo 8 horas. Decíamos al comienzo que el cinturón de seguridad no es, no se puede negociar, es obligatorio. ¿Por qué? Repasemos por qué. ¿De qué nos salva la vida? Sí, totalmente. Pero además, ¿qué nos evita? Vos me decías antes también, ¿no? Evita básicamente que salgamos despedidos, que nos golpee alguien. El ser humano en sí no está preparado para golpes secos, para golpes con desaceleración brusca. Entonces uno ve ese micro volcado muchas veces la gente y por ahí no se da cuenta de la magnitud de ese golpe. Sobre todo si vas en el piso de arriba. Claro, sobre todo si uno va en el piso, golpe completamente piso arriba, seco. O que venga otro de los acompañantes, otro de los chicos que iba suelto, bueno, termina lastimando a otra persona. Claro. Y quizás por ese tema a veces se desprenden las butacas, quizás. Entonces es muy importante esto, que no solamente va a evitar que salga despedido, sino en el caso del conductor, lo que hace es, digamos, estar siempre fijo a la butaca y entonces eso te va a permitir mayor maniobrabilidad, estar mejor ergonómicamente para conducir. La importancia incluso de los apoyacabezas. El apoyacabezas, o sea, todo se ha hecho, todos esos sistemas en función del cinturón de seguridad. Yo puedo tener airbags, apoyacabezas, un vehículo 5 estrellas, pero si no me coloco el cinturón de seguridad, de nada sirve. Incluso con el airbag, que puedo tener un problema si no tengo el cinturón colocado. O me lo coloco mal muchas veces. Esto es muy común que la gente en invierno, por ejemplo, se coloca mal el cinturón de seguridad o no se saca la campera. Si hay que colocárselo y tiene que estar bien ajustado a la cadera, y después pasar por el centro de la clavícula, en el caso que tengamos el de 3 puntos. O sea, tiene que estar tenemos que estar bien fijos, bien atados al cinturón de seguridad. Y en el caso, por último, Pablo, de las mujeres embarazadas, ¿cómo es la manera correcta de colocar el cinturón? La manera correcta, en el caso de acá de las mujeres embarazadas, igual, tiene que pasar el cinturón diagonal por el centro de la clavícula y después el de la parte de abajo, el de las caderas, bueno, por debajo del vientre. Bien, ¿sí? bien por abajo. Forzarlo por debajo del vientre. Okay, eso es muy importante y después, bueno, mantener la misma distancia de cualquier conductor respecto al volante para que el airbag no le estalle, digamos, no le provoque lesiones en la cara o en el pecho. Gracias, Pablo. No, muchas gracias a vos, Diana. Que hayas estado con nosotros.